Bienvenidos a todos y todas a otro programa más de La Voz del Lobo. Me llamo Noelia Vivero y estamos en el último capítulo ya para conocer la emocionante vida del lobo ibérico, especie única de nuestro territorio, y ayudar también en su conservación. En este capítulo además me acompaña otra vez David, un amigo al que le gustan los animales y la naturaleza tanto como a mí. Sin más dilación, pues vamos a comenzar con el capítulo 5. ¿Cómo podemos proteger al lobo? Vamos allá. ¿Os acordáis de cómo comentábamos en el primer capítulo la mala fama que tenía el lobo? Desde pequeños nos han estado inculcando, sin darnos cuenta prácticamente, que el lobo es un ser malo y que hay que acabar con él. La población siempre lo ha temido muchísimo, ya que parecía una bestia terrible que solo traía desgracia con la matanza de animales o ataques diversos a personas. Al final, estas creencias, que muchas veces son falsas, se reflejan en los cuentos o leyendas populares. Por ejemplo, lo vimos en el cuento de los tres cerditos o Caperucita Roja. El lobo es una bestia maligna que solo quiere comerse de forma cruel a los pobres protagonistas. O las leyendas, como la que vimos del Urco, la enorme bestia con forma de lobo que salía del mar las noches de niebla, para traer desgracia y muerte a los pueblos. También se han formado mitos y creencias alrededor del lobo. Hasta en los refranes el lobo aparecía como el malo de la película. A lo largo de estos capítulos hemos visto que el lobo no es tan malo como parece. Simplemente actúa así por instinto, para defenderse o alimentarse. En definitiva, para sobrevivir, como también lo haríamos nosotros. Sin embargo, hay que decir que es verdad que cada vez hay más concienciación general sobre el lobo, y este está empezando a tomar otros papeles en los cuentos. Ha pasado de ser una especie maligna a una especie que hay que ayudar a conservar. Y es que el lobo en realidad nunca ha tenido malas intenciones, más que nada porque él no sabe ni siquiera lo que es eso. Él no mata por matar. Su forma de actuar es única y exclusivamente para defenderse, alimentarse y sobrevivir. Vimos también cómo era la forma de vida del lobo. El lobo se alimentaba de grandes herbívoros y controlaba sus poblaciones. Además, tiende a cazar animales vulnerables, es decir, que son más viejos o tienen alguna enfermedad, y esto conseguía evitar la transmisión de enfermedades entre especies. Y esto es algo muy positivo para ganaderos y cazadores, ya que controla que no se transmitan estas enfermedades al ganado y que los individuos de especies cinegéticas se encuentren en un estado más sano. Además, el lobo es un animal que se adapta muy fácilmente al hábitat y la alimentación que haya disponible. ¿Y os acordáis de su forma de vivir en manada? Todos son una gran familia, se cuidan entre sí y trabajan en equipo. Además, hay un líder que se encarga de guiar al grupo y vela por mantenerlo a flote. Desde luego, si nos paramos a pensar en ello, es algo extraordinario. También descubrimos que los lobos suelen ser monógamos, se emparejan para toda la vida, y cuando nacen los cachorros, toda la familia se encarga de cuidarlos. ¿Nos hemos dado cuenta ya de cómo el lobo es una especie vital para mantener el equilibrio de la naturaleza? Si no, recordemos también lo que ocurrió en el Parque Nacional de Yellowstone. La reintroducción del lobo consiguió recuperar un parque que estaba en crisis ambiental. En definitiva, hemos dicho 1000 cosas y curiosidades sobre los lobos. Nos hemos dado cuenta de que son unos animales increíbles. Sin embargo, también vimos en el capítulo anterior que el lobo es tan querido como odiado. Miles de ganaderos sufren ataques, a veces diarios, por parte de los lobos. Mueren sus animales y se gasta mucho dinero para soportar esta situación. Es normal que estén hartos. Encima el gobierno no ayuda y las indemnizaciones que les entregan a los ganaderos por las pérdidas que tienen son muchas veces ridículas. Por esto se ha formado un verdadero problema entre ganaderos y lobos. También nos pusimos en los pies del lobo y entendimos por qué ellos actúan así. Las actividades humanas han alterado su forma de vida, nos hemos expandido por su territorio y les hemos quitado toda su comida. Todo esto ha alterado su comportamiento y muchas veces se ven obligados a atacar al ganado simplemente para poder sobrevivir. Encima de todo esto, recientemente se ha abierto mucho la controversia entre el ser humano y el lobo, y esto es debido a que el lobo pronto va a pasar a ser una especie protegida en todo el territorio español. Esto quiere decir que se prohibirá su caza en toda la península.
Bueno, pues ahora voy a dar la bienvenida de nuevo a nuestro invitado. Hola David, ¿qué tal estás? Hola Noelia, pues muy bien, aquí con ganas de seguir hablando un poquito más del lobo, a ver qué descubrimos hoy. Genial David, pues venga, te hago ya la primera pregunta del capítulo, para empezar fuerte. Con todo lo que hemos ido contando a lo largo de estos capítulos, ¿crees que es posible mejorar la convivencia entre el lobo y el ser humano? ¿O es imposible que los humanos y el lobo puedan vivir juntos? Pues yo creo que sí es posible la convivencia entre el lobo y el hombre. Hemos convivido miles de años, así que no sé por qué no iba a ser posible. Lo que hace falta es que las personas dejemos de tenerle ese miedo al lobo y empecemos a respetarlo como lo que es, una especie que al contrario de lo que se podría pensar, nos beneficia muchísimo. Pues sí que nos beneficia mucho, ya vimos todas las funciones que cumplían y todos los beneficios que eso nos aportaba. Además, en este capítulo pues vamos a ver un par de ejemplos que demuestran que el hombre y el lobo no siempre son enemigos, y vamos a comentar posibles medidas que se han propuesto para mejorar esta convivencia. De hecho, muy cerca de nosotros tenemos a unos animales muy parecidos a los lobos y que se han convertido incluso en un compañero y mejor amigo del hombre. ¿Quiénes son? Pues los perros, obviamente. Los perros comparten muchísimas similitudes con los lobos, incluso mucha información contenida en el ADN es similar. No se sabe a ciencia cierta cuál es el origen de los perros y cuándo o cómo se domesticaron. Una de las teorías es que vienen de los lobos. Desde luego es que físicamente los lobos sí que se parecen muchísimo a razas de perros como el pastor alemán o los huskies, por ejemplo. Como comentaba en otros capítulos, los lobos muchas veces se han acercado a los humanos para comerse los restos de los cadáveres que dejábamos atrás. De hecho, hay una historia que dice que cuando los humanos iban a pescar, los lobos se ponían en el otro extremo del río para ahuyentar a los peces y que fueran directos a donde los humanos estaban pescando. Cuando los humanos conseguían pescar, les dejaban alguno de estos peces a los lobos como agradecimiento. No sabemos si comenzó, por ejemplo, aquí, es así la domesticación del lobo, o cómo fue realmente. Los perros domésticos aparecieron al menos hace 30.000 años, ya que se han encontrado tumbas de perros al lado de humanos, y los restos pues datan de esa fecha. De hecho, los lobos y los perros se parecen tanto que al principio se consideraba al perro como una subespecie del lobo. Su nombre científico era Canis lupus familiaris. Sin embargo, sí que han descubierto que hay más diferencias de las que se creía entre el lobo y el perro, y no está tan claro de verdad cuál es el origen real del perro, por lo que ahora se le considera una especie aparte, y su nombre científico es Canis familiaris. Otras teorías dicen que hubo un ancestro del que luego evolucionaron los lobos y los perros por separado, o incluso que los perros vienen de una mezcla del lobo y el chacal. Como digo, todo son teorías y no se sabe a ciencia cierta cuál es el origen, de verdad. Los lobos y el ser humano realmente son especies que se parecen más de lo que podemos imaginar. Físicamente somos totalmente diferentes, pero nuestra forma de vida es similar. Vivimos en familias, somos depredadores y cazamos con una estrategia o trabajo en equipo. Precisamente porque somos tan similares y competimos como depredadores, es por lo que la convivencia entre ambos es complicada. Pues a ver, David y los demás oyentes, atentos a esta historia que os voy a contar ahora, una historia real. La historia trata de Marcos Rodríguez Pantoja, un hombre que nació en 1946 en un pueblo de Sierra Morena, en Granada. Él se crió en una época de posguerra, con hambre y falta de dinero. Su madre murió y el padre le maltrataba, no lo cuidaba bien y encima lo tenía explotado trabajando. En el año 53 su padre le vendió a un viejo pastor que lo usó para cuidar de su rebaño. El viejo, sin embargo, desapareció a los pocos meses y el niño se quedó solo en la cabaña, aunque más tarde la abandonó para irse a una cueva donde se sentía más protegido. Y diréis, ¿y qué tiene que ver esto con el lobo? Pues que en ese momento empezó a surgir algo curioso. Marcos comenzó a cazar animales a palos y se comía la carne cruda. Entonces, una manada de lobos fue acercándose poco a poco a él, y Marcos les daba, por ejemplo, los trozos de carne que le sobraban.
Llegó el momento en el que incluso Marcos aullaba cuando tenía comida y los lobos acudían a él para comer. Pronto los lobos lo aceptaron como un miembro más de su manada. Hay una frase que dijo el propio Marcos: si yo lloraba, se tiraban a mí dando saltos y me cogían los brazos con la boca hasta que yo reía. Luego me señalaban el camino hasta su lobera. Así pasó hasta 12 años de su vida, hasta que lo encontró la Guardia Civil, en un estado muy salvaje, y se lo llevaron para rehabilitarle y que pudiera volver a la sociedad. Hoy en día, Marcos sigue viviendo en un pueblo de Galicia y tiene unos 69 años aproximadamente. Hubo 2 frases que Marcos solía repetir a menudo. Esta vida es más mala que aquella, pero mucho más. O otra más, como yo con mucho gusto volvería. Él vivió libre y feliz con los lobos. Una historia muy sorprendente que sin duda hace reflexionar. Volviendo al tema de los problemas entre el hombre y el lobo, si nos ponemos en los pies de los ganaderos, es difícil encontrar una solución para mejorar esta relación. A lo largo de los años se han tomado medidas para intentar mejorar estas relaciones, por ejemplo, a través de indemnizaciones. Sin embargo, los ganaderos siempre aseguran que estas indemnizaciones son insignificantes, que les cuesta mucho más comprar nuevas cabezas de ganado y todos sus cuidados. Por lo que esta medida parece no ser suficiente para solucionar el problema. Yo creo, de hecho, que esta medida es como muy superficial y no ayuda de verdad a mejorar el problema de raíz, la convivencia, ya que seguirán muriendo muchos animales de ganadería por todo ello. David, ¿qué otras medidas se te ocurrirían para evitar los ataques a la ganadería? Pienso que una de las medidas más eficaces que podría adoptar un ganadero sería el de tener más perros que protejan al ganado. Tener, no sé, pongamos 10, 15, 20 perros que estén todos adiestrados para esa tarea. Yo creo que serían unos guardianes muy eficientes y si un lobo se aproxima, o incluso una manada de lobos, y ven que hay tantos perros protegiendo a los animales, yo creo que no se atreverían a acercarse. Así que esa podría ser una buena medida para que podrían tomar. Y luego, si no están conforme con las indemnizaciones, pues quizá aumentarlas un poco. Así, bueno, pues estarían más satisfechos y quizá cederían más en sus exigencias y no estarían tan en contra en la prohibición de la caza del lobo. Pues sí, esas son algunas medidas posibles. Ahora las vamos a comentar con más profundidad. Uno de los problemas es que los lobos suelen ir a por los animales de la ganadería extensiva, donde hay muchísimos animales que son muy difíciles de controlar. No hay suficientes vallados, pastores o perros guardianes, por lo que ahí es donde habría que actuar, para que los lobos tengan más difícil acceder a los animales. Organizaciones como Ecologistas en Acción han propuesto una serie de medidas que se podían llevar a cabo para mejorar la situación. Os la voy a enumerar a continuación. Utilizar perros mastines como guardianes del ganado y reconocerlos legalmente como animales de trabajo. Aportar ayudas económicas para su adquisición, para su formación y sus cuidados. Colocar vallas adaptadas para que los lobos no puedan entrar. Por ejemplo, vallados eléctricos, barbacanas, rehabilitar corrales en lugares más alejados. En definitiva, dar ayudas económicas a los ganaderos para que puedan poner barreras para que los lobos no puedan acceder a donde están los animales. Contratar a personal para que haya más pastores cuidando del ganado. Dar ayudas económicas también para poder pagar a los trabajadores y también para crear cabañas o lugares en los que puedan descansar y pernoctar si hiciera falta. Dar indemnizaciones más justas por animal muerto. Esto solo si, a pesar de haber tomado otras medidas, no han funcionado y los lobos siguen atacando. Comunicación continua entre los ganaderos y la administración para investigar e informar sobre los avances de las medidas, si están funcionando, y también recibir formación en prevención de riesgos. Crear una ley para la ganadería extensiva y la convivencia con grandes carnívoros. Tener un marco normativo que ampare por ley a estos ganaderos.
Estas son medidas directas para ayudar sobre todo económicamente a los ganaderos. Sin embargo, hay otra medida muy importante que puede ayudar bastante a reconectar al ser humano con estos grandes carnívoros y también al resto de la población para entender a los ganaderos y sus problemas. Esta medida, pues se trata de realizar educación ambiental a toda la población, y esto es justo lo que yo estoy haciendo ahora mismo con estos podcasts. También lo hizo en su momento, por ejemplo, Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Sabéis quién es? David, tú sabes quién es, ¿no? Félix Rodríguez de la Fuente. Sí, conozco a Félix Rodríguez de la Fuente. De hecho, mi padre es un gran aficionado suyo y tiene muchos documentales en DVD, libros, así que lo conocí a raíz de eso. Y personalmente creo que fue un buen divulgador. Y en la España de entonces, que igual no tenían tanta conciencia ambiental, pues pienso que hizo un buen trabajo dando a conocer ciertas especies que a lo mejor no estaban muy extendidas o no se tenía mucha información sobre ellas. Y bueno, creo que fue una de las primeras personas en ser pública y apostar por la protección de los animales. Sí, yo también pienso que fue un gran divulgador científico y que realizó una labor de educación ambiental en la población que fue increíble. Él mostró siempre una gran pasión por los lobos, siempre dijo que no los defendía, que la convivencia entre el ser humano y el lobo era complicada y que había que buscar una forma de mejorar esta convivencia sin que los ganaderos se vieran perjudicados. De hecho, me he inspirado en él para realizar este programa de La Voz del Lobo. Si queréis ver sus documentales, pues del hombre y la tierra, o escuchar sus programas de radio, La aventura de la vida, podéis verlos y escucharlos en la web de RTV a la carta. Vamos a conocer como ejemplo de convivencia entre el lobo y el hombre a Fernández Rodríguez Tabara. Él es un ganadero joven que trabaja en el mundo de la ganadería. Él vive cerca de la Sierra de la Culebra, donde se refugia la mayor población de lobos de toda España. Sus vacas viven siempre en el campo, al aire libre, no las encierra por las noches en ningún cobertizo o corral. Y aún así, lleva 2 años y 3 meses sin sufrir un solo ataque de lobos. ¿Cómo lo ha conseguido? Pues su secreto son los 21 mastines que cuidan su ganado, perros que se crían junto a las vacas y que se convierten en uno más del rebaño y los protege. Él siempre dice que su familia siempre ha tenido rebaños y siempre los ha protegido con perros. Esta información está extraída del periódico eldiario.es y es un claro ejemplo de que hombres y lobos pues sí que pueden llegar a convivir. Otra forma de hacer educación ambiental sobre el lobo y además ayudar a la economía es el turismo sostenible de observación de lobos. ¿Qué opinas de esto, David? ¿Crees que el turismo puede ser algo positivo o puede ser también algo negativo? Depende del tipo de turismo que estemos hablando. Si es un turismo más ecologista, que lo único que busca es observar al lobo desde la distancia, respetándolo, pues lo vería positivo, porque el turismo, quieras que no, es una fuente de ingresos. Y cuando en una comunidad se ve que hay cierta actividad que genera beneficios, pues se tiende a invertir más en ello, a poner dinero, a poner esfuerzos para proteger esa actividad que gusta a los turistas. Así que pienso que si el avistar lobos se convirtiera en algo popular, pues pondrían más dinero en preservar a esos lobos y en preservar su territorio. Ya, es que el tema del turismo es algo complicado. Es verdad lo que tú dices, que puedes ayudar a la economía, pero por otra parte, si vienen muchos turistas, degradan más el entorno, asustan más a los lobos, pues puede ser también algo perjudicial. Pues en la Sierra de la Culebra, donde se encuentra la mayor parte de los lobos de España, es uno de los mejores sitios de Europa para observar lobos o sus rastros. Varias empresas han visto eso como una oportunidad y están organizando excursiones para turistas para observar rastros, buscar y observar lobos con prismáticos, escuchar aullidos.
Además, allí se encuentra el Centro del Lobo Ibérico. Es un centro donde realizan labores también de educación ambiental sobre el lobo y que además albergan lobos en semilibertad. Y con todo esto, pues ya estamos en el final casi. David, antes de despedirte, ¿quieres comentar algo más? Sí, yo pienso que, el lobo, al igual que el resto de las especies, cumple una función dentro del equilibrio natural, por lo que se debe respetar y aprender a convivir con él. No podemos ignorar las necesidades de la gente, eso es obvio. Pero debemos encontrar un punto para que todo el mundo esté satisfecho y podamos convivir en armonía. Pues sí, David, tienes la verdad que toda la razón. Muchas gracias por haberme ayudado y haber participado en mis podcasts y que te vaya todo muy bien. Gracias, Noelia, gracias a ti por haberme invitado y haber podido compartir un poco mis pensamientos contigo sobre el lobo. Y además gracias por haber contado tantas cosas interesantes en estos podcasts, que yo hay algunas cosas que desconocía y oye, ahora gracias a ti lo sé. Espero que podamos seguir escuchando más podcasts tuyos y que nos sigas contando cosas sobre la naturaleza. Pues muchas gracias, David, en serio, por tu participación y sí, ya nos volveremos a participar juntos en otros podcasts. Hasta luego. A través de todos estos podcasts hemos descubierto juntos datos increíbles sobre los lobos, la verdad. El lobo al final es un animal que vive en la naturaleza, de la que forma parte, y es una pieza clave del puzzle tan complejo que forma la vida en la Tierra. El problema no es el lobo, sino nosotros. Nos hemos expandido sin control y hemos sobrepoblado el planeta. Nuestras actividades han cambiado todo el equilibrio que tenía el mundo para permitir la vida en él. Nosotros somos en realidad los malos de la película, no los lobos. El lobo se ha visto perjudicado por estas actividades. Estamos cambiando su forma de vida, ya que se quedan sin territorios en los que poder vivir o no encuentran comida. No es su culpa y es injusto que ataquemos al lobo por estas razones. Debemos de aprender a convivir con toda la naturaleza que nos rodea y dejar de apartar a los demás seres vivos a zonas en las que se puedan controlar, ya que al final toda la Tierra es también su hogar, no es solo el nuestro. Muchas gracias por haber escuchado estos podcasts, espero de verdad que os hayan gustado, hayáis aprendido mucho sobre los lobos y sobre todo que vuestra perspectiva sobre este animal haya cambiado. Entre todos podemos mejorar la convivencia, proteger y conseguir que esta especie pueda vivir en paz sin más controversias. Y que ayudemos también, sin olvidarnos, a las personas que se puedan ver perjudicadas por consecuencia de la protección del lobo. Gracias y nos vemos pronto en otro programa, otro podcast sobre el mundo que nos rodea. Hasta pronto.